Muy bien. Yo los invito a que vayan a su Biblia, a el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Iniciaremos leyendo este texto. Creo que enmarca muy bien todo lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 35, respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nos encontramos estudiando las gloriosas doctrinas de la fe cristiana, como anunciaba nuestro director, y específicamente estamos dirigiendo nuestra atención a aquella que ha sido más enfrentada en cuanto a los debates teológicos, como es la cristología, el estudio de la persona y la obra de Cristo, y en forma mucho más detallada dentro de el gran abanico que comprende esta doctrina de la cristología. Específicamente estamos mirando el oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo. Es allí hacia donde estamos dirigiéndonos. Ahora hemos visto que esta doctrina, tanto la cristología como del oficio mediador, ha enfrentado controversias y sin duda todo aquello que está relacionado con la Trinidad genera controversia. Y esto es así puesto que tratamos nosotros, los seres humanos, de definir un poco a un ser incomprensible y a una relación dentro de ese ser incomprensible. Es como una discusión de hormigas tratando de hablar de seres humanos. Es en realidad una distancia enorme entre nosotros como criaturas tratando de definir a ese ser creador, y que en realidad de lo único que podemos hacernos, a lo único que podemos agarrarnos y echar mano es de lo que ese mismo Dios nos ha dejado ver un poco, ¿no? Aquello que el mismo Dios en su infinita misericordia se da a conocer. Y todavía aún así creo que estamos pataleando un poco entre las verdades y lo que no es verdad en realidad. Es un misterio para nosotros. Ahora, si es un misterio estudiar la Trinidad, piense por un momento, es todavía mucho más un misterio estudiar cómo una de las personas de la Trinidad se encarna. Entonces, al encarnarse, esto genera en realidad muchísimos interrogantes, porque ese ser incomprensible pasa a ser algo que es estudiado. Todos los seres humanos se pueden estudiar, se pueden analizar. ¿Y cómo estudiar a un ser que es humano y al mismo tiempo es divino? Entonces genera todo este tipo de interrogante. Y estamos siendo guiados precisamente ante nuestra limitante, ante nuestra limitación. Nos adherimos entonces a los hermanos del pasado que se han dedicado también a estudiar acerca de esto. Tratamos de hacer entonces un viaje histórico a lo largo de cada una de las distintas controversias y cómo la iglesia se ha enfrentado a ella en particular, para que podamos nosotros reconocer a qué conclusiones llegaron los hermanos del pasado. Frente a esto, entonces podemos señalar que la Confesión de Fe de Londres de 1689 es el documento al cual nos suscribimos nosotros como creyentes, y específicamente como bautistas. Así que espero que usted tenga a la mano la confesión de fe. Si está visitándonos por primera vez y no tiene una confesión de fe, puede levantar su mano y nuestros servidores le harán entrega de un ejemplar, pero ya creo que todos deberían tenerlo. Y si lo dejo en su casa, pues el próximo domingo lo trae. Bien, entonces vamos a estudiar la confesión de fe, o vamos a ser guiados por la confesión de fe frente al estudio que tenemos por delante, el estudio de Cristo el mediador. Y permítame entonces señalar lo que ya hemos visto y creo que todos recordamos. Hemos analizado hasta el momento lo que se presenta en el párrafo número 1 del capítulo 8. El capítulo 8 que habla precisamente de Cristo el mediador. En el primer párrafo nos hablaba de la ordenación al oficio de mediador.
cuándo se ejecutó y todo esto lo analizamos cuando vimos, guiados por nuestro hermano Edwin, en este párrafo, la ordenación al oficio de mediador. Luego pasamos a ver el párrafo número 2, que es la encarnación del mediador. Estuvimos analizando ampliamente también este segundo párrafo, y para el día de hoy vamos a hablar, ya pasando al tercer párrafo, la dotación para el oficio de mediador. La dotación, ese es el título que le vamos a dar a este tercer párrafo. La dotación para el oficio de mediador. Y quisiera entonces que leamos el párrafo número 3 de la confesión para ir siendo guiados desde ya en el contenido de la misma. Vamos a pedirle entonces a un hermano que por favor nos colabore en el párrafo número 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Muy bien. Entonces estamos leyendo el tercer párrafo en lo que atañe a la dotación para el oficio de mediador. Este párrafo puede ser visto también como las preparaciones necesarias para el oficio de mediador. Ya vimos entonces cuando se ordena su oficio, la encarnación misma y lo que se requería para la encarnación y lo que fue el resultado de la encarnación. Ahora podemos ver esto como preparaciones necesarias para el oficio de mediador, y desde esta visión podríamos reconocer que la confesión en este párrafo establece dos cosas que son necesarias. O sea, eran dos cosas necesarias para que Cristo, el encarnado ya, entonces desarrollara su oficio como mediador. ¿Cuáles son estas cosas dos necesarias, estas dos cosas necesarias que señala este párrafo? Primero sería la dotación por parte del Espíritu Santo, y lo segundo, el llamamiento específico del Padre a este oficio. La dotación del Espíritu Santo para el oficio de mediador y el llamamiento del Padre. Así que vamos a estar analizando en esta escuela estos dos puntos particulares, porque en realidad es lo que se requería para que ahora la segunda persona de la Trinidad ya encarnada desarrollara este oficio. Y permítame alterar un poco el orden. Yo quiero empezar por el segundo, el llamamiento del Padre. Pero si analizamos bien, mi hermano, este párrafo el que acabamos de leer, en su contenido es esencialmente trinitario. Nos habla entonces del que llama para el oficio mediador. ¿Quién es el que llama para el oficio mediador? El Padre. Nos habla también del que es llamado al oficio mediador, que es el Hijo. Y nos llama de quien capacita al que fue llamado para el oficio mediador, que es el Espíritu Santo. Así que es un párrafo trinitario en esencia. Nosotros solemos hacer siempre énfasis en una de las personas de la Trinidad al momento de hablar de la salvación. Casi siempre nos enfocamos en la persona del Hijo o en la segunda persona de la Trinidad. Y consideramos muchas veces que ellas actúan, las personas de la Trinidad, actúan por separado. Que al hablar entonces de cada uno de los momentos en que encontramos en la Escritura el obrar del Padre, esto no involucra de ninguna manera al Hijo y no involucra de ninguna manera al Espíritu Santo. Pero algo que debemos reconocer es que dentro de la unicidad de Dios no hay una obra que el Padre realice que no esté el Hijo y que no esté el Espíritu Santo. Aunque en una forma los roles serán desarrollados de una forma específica, podemos nosotros decir que el Hijo y el Espíritu Santo también estarán presentes. Y esto nos ayuda a reconocer esta verdad.
Cuando hablamos de la salvación, debemos reconocer que es una obra del Padre, es una obra del Hijo y es una obra del Espíritu Santo. No es solamente una obra del Hijo. No se trata, y debemos alejarnos de esa posición, en el que el Padre se ofendió con la raza humana, no quería saber absolutamente nada de ella, estaba tan enojado que en realidad el Hijo le tocó entrar como mediador, tratar de convencer al Padre de que de alguna manera le permitiera a él por lo menos entregar su vida para que satisfaciera la ira que tenía el Padre, y así solo después de ello entonces el Padre poder reconciliarse con las criaturas. Esta es una idea trastocada. ¿Por qué? Porque en realidad la obra de salvación inicia con el Padre. Es Él, y vamos a ver en el segundo punto, que le estoy dando el carácter de primero, pero es el segundo dentro de lo que la confesión presenta. El Padre es el que llama al Hijo al oficio de mediador. Dice, el cual no tomó por sí mismo, hablando de este oficio, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Podríamos entonces asegurar que es el Padre, el génesis mismo del oficio que nosotros vamos a estar analizando, del oficio de mediador. Dentro del pleito que hay entre Dios y sus criaturas, es el Padre quien toma la iniciativa. Es el Padre, el ser ofendido, quien viene en pos de la salvación de aquellos que son sus ofensores. El Hijo acepta el llamado del Padre para el oficio de mediador. De allí que nosotros vamos a encontrar que en los evangelios nuestro Señor Jesucristo una y otra vez se refiere a que Él viene a hacer la voluntad del Padre, de que Él fue enviado por el Padre, que al final del desarrollo de su ministerio, que cumplió todo lo que el Padre le ordenó. Una y otra vez va a asegurar que el plan de salvación nació en el corazón del Padre. El Hijo en realidad ejecutará todos los planes que el Padre determinó, pero no podemos nosotros sino situar, en este caso, el brote mismo de la salvación en el corazón del Padre, no en el corazón del Hijo. Esto no quiere decir que el Hijo aceptara este oficio a regañadiente. Él también gustosamente, en una forma voluntaria, acepta el oficio de mediador, y este es lo que nosotros presentábamos en clases pasadas como un pacto llamado ¿cómo? Pacto de redención entre la Trinidad, en qué roles iban a desarrollar ellos al momento de salvar, porque de tal manera amó Dios, y ese Dios hace énfasis ¿en quién? En el Padre. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Entonces es el Padre quien de su corazón hace brotar todo este plan, y nuestra soteriología no debe de ninguna manera inclinarse hacia un lado, pensando entonces en un Padre, digamos, airado, agresivo, sin ninguna intención de salvar, solo el Hijo entrando a hacer lo necesario para la salvación. Hebreos capítulo 5, vamos a leer ese texto. Versículo 4, Hebreos 5, 4, vamos a leer hasta el versículo 6. Hebreos 5, del 4 hasta el 6. Leamos ese texto. ¿Quién lo tiene? Sí, gracias, Señor. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Hebreos 5, 4 al 6. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6 también. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Entonces el autor de Hebreos cita aquello que ocurrió con Aarón, diciendo la posición de Aarón como sumo sacerdote y como todos los sacerdotes no tomaban esta honra para sí, sino que Dios los elegía. Era Dios quien los llamaba. Por lo tanto, el autor de Hebreos dice también Cristo se glorificó no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el Padre lo elige. Y citando entonces el Antiguo Testamento, dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, hablando del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, al hablar de la dotación necesaria para el oficio de mediador, se requería, además de que el Hijo mismo se encarnara, que el Padre le llamara a este oficio. No hay entonces un acto arbitrario o desconectado de la voluntad del Padre. Ese sería lo primero. Yo no pretendo hablar un poco más acerca de eso porque creo que el párrafo primero habló ampliamente de este asunto. Pasemos entonces a el siguiente punto, sería la dotación por parte del Espíritu Santo. Hemos dicho hasta ahora que Cristo, nuestro Salvador, se encarnó. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la encarnación. Ahora, mis hermanos, estamos definiendo cómo entonces se requería algo de este Cristo encarnado. Y lo que se requería era primero que el Padre le llamara a este oficio en particular, a que fuese el mediador. Y lo segundo, que el Espíritu Santo le dotara para esta labor. Así que resulta un poco chocante para algunos escuchar que el Espíritu Santo está interviniendo en la labor de Cristo, en la labor de la segunda persona de la Trinidad. Porque nosotros vamos a ver por qué, o nos podríamos preguntar, por qué el Hijo necesitaría al Espíritu Santo. ¿Por qué la segunda persona requería de la intervención de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, para hacer su labor? ¿Por qué tiene que capacitarle el Espíritu Santo? ¿Acaso la segunda persona de la Trinidad no es lo suficientemente Dios para poder hacer todas las cosas? ¿Acaso la tercera persona de la Trinidad no poseía en sí misma todas las facultades necesarias para hacer su labor, como para que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, venga y de alguna manera le capacite? Pero debemos recordar algo en particular. Y es lo que vimos como el resultado de la encarnación. Veíamos a Cristo, la persona, una sola persona, con dos naturalezas, una divina y una humana. Entonces podemos nosotros iniciar precisando que en cuanto a su naturaleza divina, la persona de Cristo no necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. No requería la intervención de la divinidad, en este caso del Santo Espíritu, para capacitarle en alguna labor. Pero estamos hablando de la persona de Cristo, el mediador, aquel que también poseía una naturaleza humana. Como decía la confesión, tomó sobre sí todas las propiedades esenciales, ¿recuerdan ustedes? Y las debilidades concomitantes, tanto que podemos decir que se hizo perfectamente hombre. Ahora, como hombre, Jesucristo necesitaba la intervención del Espíritu Santo. El Señor Jesús, dice la confesión, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo. Note cuán precisos son los puritanos en el juego de palabra. Su naturaleza humana unida a la divina en la persona, una sola persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó el Padre que habitase toda plenitud. De manera que nos es necesario comprender, porque a nuestra mente, decía hace un momento, puede sonar chocante, y cómo puede el Espíritu Santo capacitar a Cristo para su labor. Vamos a desarrollar esto, mi hermano, este primer párrafo
quiero que lo veamos a través de cómo el Espíritu Santo dota a Cristo para el oficio de mediador. Pero nuevamente partiendo de la precisión de que se está dotando es a la ¿qué? A la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza humana. Recordemos, era necesario que Cristo se humanara, puesto que debíamos tener un representante 100% humano, un hombre totalmente como nosotros. Así que todo el ministerio, toda su vida, toda su obediencia, todo lo que Cristo vino a hacer, debía ser en su naturaleza humana. Él tendría entonces que vivir una vida como nosotros, Él tendría que padecer como nosotros, Él tendría que obedecer como se nos exige a nosotros y luego pagar, en este caso, el agravio cometido por uno de nosotros y todos nosotros al mismo tiempo. De manera que nuestro Señor Jesucristo debía en su humanidad ser obediente. Por ello, se va a asistir con el Espíritu Santo, es la humanidad de Cristo. Nuestro Señor en ningún momento de su vida usó su naturaleza divina para favorecerse. De hecho, recordemos que la tentación de Satanás era la invitación a que hiciera eso. El Señor Jesucristo es bautizado y recordemos, en ese momento una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Delante de todos estaba reconociendo que el que estaba siendo bautizado era Hijo de Dios, Dios mismo. Dios mismo. Esto ocurrió. Luego el Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo primero que hace Satanás al entrar en esta tentación es decirle aquello que todos escucharon. Quiere decir que el mismo Satanás también escuchó esta expresión del cielo: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea que Satanás le está diciendo al Señor Jesucristo: si tú eres divino, demuéstralo. Demuestra convirtiendo estas piedras y favorécete a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Quién es el que quién tenía hambre? Cristo en su naturaleza humana, porque sabemos nosotros que Dios no tiene hambre. Entonces, ¿qué le está diciendo Satanás? Utiliza tu divinidad, ¿para qué? Para favorecer tu humanidad. Eso es lo que está diciendo Satanás. Hay allí la invitación y la tentación por parte de Satanás, a lo que claramente nuestro Señor Jesucristo contesta desde el plano humano, a aquello que se le dijo a los hombres que vivirían entonces de lo que sale de la boca de Dios. En toda la tentación, en todo momento, el Señor Jesucristo se aferra a la posición que Él tiene como nuestro representante. Si por un momento Cristo se hubiese salido de su papel, nosotros dejaríamos inmediatamente de tener un representante humano y tendríamos el problema que cada uno de nosotros tendría que pagar por el pecado. Y ahora el asunto está en que ninguno de nosotros podía satisfacer una ira infinita, porque ninguno de nosotros es infinito. Entonces tendría que haber uno humano para que sea nuestro representante, pero también infinito para que pueda soportar la ira infinita de Dios. Y esa es la gran noticia de la encarnación. Un ser infinito se encarna haciéndose infinito y humano al mismo tiempo, para poder así ser nuestro representante y al mismo tiempo aplacar una ira infinita. De allí entonces que Cristo debe vivir toda su vida en una completa obediencia en su naturaleza humana y no utilizar su naturaleza divina para favorecerse. Esto debe ser así. Entonces podemos nosotros, si queremos de alguna manera hablar de la obra del Espíritu Santo capacitando a Cristo, debemos hacer un recorrido en las distintas etapas de la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero ir por varias etapas de cómo va Él entonces dotando, capacitando a nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos por la misma encarnación.
Entonces quisiera allí dar algunos numerales, que sería el primero, el Espíritu Santo en la encarnación. Al hablar entonces de la dotación de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo a Cristo, debemos empezar por la misma encarnación. El texto que leíamos hace un momento, Lucas 1:35 nos dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nos es menester precisar que al señalar que el Espíritu Santo es quien ejecutó la encarnación, eso es lo que nos está diciendo Lucas. Es el Espíritu Santo quien hizo posible la encarnación. Ya sabemos que quien decidió la encarnación fue el Padre. Ya sabemos que quien asumió el rol de encarnarse fue el Hijo, pero quien ejecutó, quien actuó, quien preparó todas las cosas para la encarnación fue el Espíritu Santo. Pero al afirmar que es el Espíritu Santo quien ejecuta, quien logra, quien hace posible la encarnación, no queremos decir con ello que Cristo sea hijo del Espíritu Santo. Es necesario, muy necesario afirmar eso, y que quizás no era tan necesario afirmarlo en tiempo de los puritanos, en tiempo de los padres de la iglesia, porque en ese momento nadie se atrevió a decir esa herejía, pero esa herejía sí está hoy. Yo no sé si ustedes han analizado o han visto en las redes sociales que han llamado a Jesucristo Madre. Al Espíritu Santo Madre. Que el Padre, pues, es la primera persona de la Trinidad y que el Espíritu Santo es la Madre. Y esa doctrina enseña precisamente esto, que Jesús es hijo del Espíritu Santo. Es una herejía contemporánea. Pero debemos ser muy precisos al atacar este tipo de posición. Todo lo que se requería para la encarnación ya estaba determinado por el Padre y decidido por el Padre. Por eso Él es el Padre. Porque el Hijo no nace de su propia voluntad, el Hijo no viene y se encarna de su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre. Podemos decir que el agente ejecutor es el Espíritu Santo, pero en realidad es el Padre quien determina en todo momento la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Padre es quien dispone, y en este particular el Espíritu Santo es quien ejecuta. De manera que el ser que nacería sería entonces libre de toda contaminación heredada por el pecado original, no aplicándose a Cristo nada de lo que se aplica a todos los seres humanos que nacen por intervención de hombre. Si es el Espíritu Santo, y precisamente el Espíritu Santo, su principal labor, ¿cuál es? Su nombre es Espíritu Santo. La principal labor del Espíritu Santo es santificar. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien preparará la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, protegiendo esa naturaleza humana ¿de qué? De toda corrupción y pecado original que es particular a toda la raza humana, por el hecho de no haber intervención de hombre. Lo que quiero decir en formas un poco más castizas es que por no haber óvulo y por no haber espermatozoide no se hereda la contaminación que es particular a todos los hombres. Como dice el salmista, y aquello que dice el salmista no se aplica al Señor Jesucristo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No que el salmista esté diciendo que el acto sexual sea un pecado, sino que en el mismo acto sexual ya está el pecado mismo. Allí está la esencia pecaminosa. En toda concepción ya hay en particular una herencia de pecado. Sí. Pastor, ahora mismo acabo de recibir una explosión porque sí, Pastor, ahora que usted dijo que la ejecución, que lo que el Espíritu Santo hizo, o sea, Él no en ningún momento y jamás, Él no fecundó ningún óvulo, sino que todo lo hizo. Muy bien. Algunos han llegado a afirmar eso.
han llegado a afirmar que el Espíritu Santo lo que hizo fue tomar un óvulo de María y lo fecundó como con una especie de, sé que es herético decirlo, de espermatozoide divino. O sea, es lo que algunos han llegado a afirmar, diciendo entonces que en realidad concepción fue una concepción sobrenatural por el hecho de que hubo una participación de un óvulo y hubo entonces una esencia divina, ¿verdad? Una esencia divina que logró una fecundación como tal y entonces se da, pero estaríamos hablando allí de un semidios. Estaríamos hablando de un semidios, que es particular de los griegos, recuerden ustedes eso. Sí, mi hermano. De por qué el Señor Jesucristo no heredó el pecado de María. Uh-huh. Y esta es la razón. Totalmente. Esa la tenía ahí. Es correcto, porque no estamos hablando entonces de que el Espíritu Santo venga en un sentido sexual sobre María. Esto no puede de ninguna manera relacionarse así. Es más, notemos o leamos en lo que consiste el milagro. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La expresión vendrá sobre ti no se debe tomar con connotaciones de tipo sexual de ninguna manera. Lo que quiero decir es que no hubo una procreación similar al resto de los seres humanos. La concepción de Cristo es una concepción virginal, es una concepción sin intervención humana. No hubo un proceso de fecundación natural, porque si fuera natural dejaría de ser milagroso. Y recuerde que un milagro es la suspensión temporal de un proceso natural. En este caso no es así. Ahora notemos la diferencia con lo que se hace en el versículo anterior. Versículo 34, Lucas 1:34. Note la afirmación que dice: entonces María dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando a ella se le anuncia que ella será la portadora, en este caso del Mesías, ella lo piensa como todos nosotros lo pensamos, ¿no? De tipo sexual. Yo no conozco, no me he acostado con ningún hombre, no tengo marido en un sentido físico. Y cuando el ángel le contesta, no le está pretendiendo decir, no, el Santo Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará esa labor. No es lo que el ángel está anunciando, sino que lo que el Espíritu Santo hará será algo totalmente distinto y sobrenatural. La palabra que se emplea en Lucas es la palabra ginosco, que quiere decir intimar físicamente. Es la que María está usando. Cuando él dice, yo no ginosco, o sea, no he intimado físicamente con un hombre, con un varón, no podría estar entonces embarazada para lo que el Espíritu Santo está prometiendo. Pero la palabra anunciada por el ángel es la palabra eperjomai, que traduce venir y capacitar o dotar. Sí, la repito, eperjomai, que es venir, capacitar o dotar. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros que se repite esta palabra? Recuerde que el ángel está diciendo a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El mismo Señor Jesucristo utilizó esta palabra, la palabra eperjomai, en Hechos capítulo 1, versículo 18. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la intención del ángel es decir que el Espíritu Santo va a capacitar, hará todo lo necesario para que un ser humano, pero divino, esté dentro de María. Así como Cristo prometió a los 120, recuerde que estaban en Pentecostés, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y los capacitaría para lo que Cristo dijo, que es ser testigos y ser mártires por el Evangelio. Así que, Hechos 1:8, sí. De manera entonces que nosotros debemos reconocer que en el momento de la encarnación, ese preciso instante, hay una intervención de la tercera persona de la Trinidad. Ahora,
dentro del vientre de María, es el Espíritu Santo quien crea entonces a este ser 100% humano, pero no tomando de ninguna manera las particularidades de María, sino haciéndolo humano completamente. Nosotros podríamos pensar cómo es posible que entonces el Espíritu Santo haga un ser humano tomando de María, pero que no sea un clon de María, que no sea en realidad pegado a ella para que no herede de alguna manera esta misma condición, pero que al mismo tiempo sea humano completamente. Esto ya incluso había ocurrido. Nosotros vemos en el jardín del Edén que nuestro Señor Jesucristo trae sueño ¿a quién? A Adán. ¿Y de dónde hace a Eva? De su costado. No hay fecundación, no hay óvulo, no hay espermatozoide. Y Dios hace un ser humano distinto a Adán, incluso de un género distinto. Entonces este milagro ya ocurrió, ya se había dado. El Espíritu Santo entonces vendrá, y lo que nosotros debemos tener en mente es que dotará. Ahora, más que dotar a María, es dotar al ser que está allí para que sea hombre y que sea divino, unido a la naturaleza humana, sin el pecado que toda la naturaleza humana y que todos los seres humanos poseen por heredar, por hacer parte de la raza misma y venir de Adán y de Eva. Por eso dice Hebreos 7:26, hablando de Cristo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Quiere decir que desde el momento de la concepción, allí en particular, vamos a ver que Cristo es totalmente apartado, humano, sí, completamente, pero desprendido de aquello que nos une a todos nosotros en nuestra condición pecaminosa. Es la razón por la cual Él es nuestro perfecto representante. Si no hubiese sido así, era imposible que nuestro representante se mantuviese santo, inocente y sin mancha hasta el final, representándonos, pero al mismo tiempo siendo completamente santo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Un poco? Sí. Bueno, porque muchas veces uno racionaliza al momento de la concepción por lo que uno ya conoce, uno ya sabe. Y uno lleva el milagro hasta el punto de hacerlo natural. Solamente con una intervención de... Sí. No, pastor, y pensándolo bien, ahora con el ejemplo que usted nos da de que ya este milagro había sido realizado por el mismo Padre, o sea, definitivamente tenía que ser así, porque la idea errada que yo tenía y que sé que muchos hermanos también tenían, de los que estamos aquí, es que pensábamos que el Espíritu Santo había obrado sobre el óvulo y también lo había santificado. Gran error, gran error. Eso era lo que yo pensaba, pero viendo las cosas desde este punto de vista bíblico, tenía que ser así. No debía haber ningún tipo de participación más allá que el de una incubadora para que nuestro amado Cristo naciera. Es correcto. Y claramente se le dice a María que ella es llena de gracia. Y al hablar de gracia se refiere que es una pecadora, porque lo que va a ocurrir no lo merece. No se le dijo: María, tú eres la mujer más santa de todas y eres la adecuada para portar al Hijo de Dios. No, eres llena de gracia. Se necesita gracia para lo que va a ocurrir en ti, porque no lo merecen. Es pecadora. Sí. Bienaventurada, totalmente. De hecho, si han leído el Magnificat de María, lo que responde precisamente María al ángel, es que ella no es digna de eso. Ella misma lo reconoce: no soy digna de este oficio tan maravilloso. De manera que el milagro de la concepción virginal en pureza
en pureza solo se atribuye ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ahora, todos los seres humanos nacemos por voluntad humana en un proceso ordinario. En cambio, Cristo hubo una concesión sobrenatural dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, la persona del Hijo toma sobre sí la naturaleza humana, pero un cuerpo humano fue hecho por el Espíritu Santo. El puritano John Owen lo describe de esta manera. Quiero citar sus palabras. Él dice: la concepción milagrosa de la naturaleza humana de Cristo en el vientre de la Virgen María fue una obra de creación hecha instantáneamente, aunque esa naturaleza creció en el vientre después. Era necesario que también que nada de la naturaleza humana existiera antes de la unión con el Hijo de Dios, porque en el mismo momento de su creación y formación el Verbo fue hecho carne, hecho de mujer. Quiere decir que en ese instante el Verbo se hizo carne por intervención netamente divina del Espíritu Santo. Esta verdad ha sido sostenida en la Iglesia históricamente. Ahora, recordemos el credo apostólico. ¿Se acuerdan? El credo apostólico dice, específicamente en la segunda cláusula del credo, dice: creo en el Señor Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El credo sitúa de que todo lo hizo lo hizo el Espíritu Santo en María Virgen, pero todo fue una obra del Espíritu Santo. Entonces, la encarnación fue una obra netamente del Espíritu Santo. Sí, digo. No, pastor, y el mismo ángel lo dice ahí en el 1.37 de Lucas. ¿Puedes leerlo, por favor? Porque nada es imposible para Dios. Totalmente. Muy buen aporte, claro que sí. De otra forma lo veríamos como esto es imposible. No podría ocurrir. Nada es imposible para Dios. Muy bien. Lo segundo, el Espíritu Santo, quisiera anotar, capacitando o dotando a Cristo en su ministerio público. Ya vimos entonces la obra del Espíritu Santo en la encarnación. Era necesario que Cristo entonces, para desarrollar su oficio, sea dotado con el Espíritu Santo. La primera en su encarnación, la segunda capacitándole en su ministerio. Y aquí podríamos, y seguramente no me alcanzaré a ver todas, reconocer 3 etapas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las 3 etapas serían: primero, su entrada; segundo, el poder y grandeza que exhibió en el desarrollo de su ministerio; y tercero, su pasión. O sea, podemos decir el inicio de su ministerio, el auge de su ministerio y el ocaso de su ministerio en el caso de la pasión. Entonces, quisiera que veamos al Espíritu Santo obrando en la segunda persona de la Trinidad, en nuestro mediador, en estos 3 momentos de su ministerio público. En cuanto a su entrada, estamos hablando no de la encarnación, sino de la entrada al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante reconocer que Cristo, aunque Él desde el nacimiento ya en su naturaleza humana estaba completamente lleno del Espíritu Santo, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no creció, hablándole en un sentido de presencia del Espíritu Santo en su vida, sino que ya desde niño la tenía, la presencia del Espíritu Santo, porque de hecho fue quien causó la encarnación, como ya nosotros lo vimos. Esto ayudaría a nuestro Señor a que durante su crecimiento en ningún momento su naturaleza humana viera el pecado como una posibilidad. ¿Por qué? Quien estaría en todo momento nutriendo su naturaleza humana sería el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra santificación. No había entonces obstáculo del pecado para la presencia, dotación y guía del Espíritu Santo, como si ocurre con nosotros. Aún el Espíritu Santo está en nosotros y podemos asegurarlo como creyentes. Ahora, ¿qué estorba el desarrollo del Espíritu Santo en nuestra vida? Nuestro pecado.
¿Qué es lo que contrita al Espíritu Santo? Nuestro pecado. En Cristo no había pecado, por lo tanto, la influencia del Espíritu Santo sería sin medida. Sin medida. Sí. Recordemos, esto no solamente estaba en el Señor. Podemos nosotros recordar que ya hubo un Adán, un hombre libre de pecado. Él es nuestro representante, nuestro segundo representante, nuestro Señor Jesucristo. Bien, la Biblia le muestra a Él como lleno de gracia y de verdad. Recuerden que enseña que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Isaías 11, versículo 1, 2 y 3 dice, voy a leer para ustedes: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni, no sé qué dice allí, arguirá. Sí, arguirá por lo que oigan sus oídos. Aun cuando la gracia ha sido dada a Cristo sin medida desde el nacimiento, vamos a analizar algo, y es que nuestro Señor no entró al ministerio, no inició su ministerio público si el Espíritu Santo no lo dotaba para ello. Quiere decir que el Espíritu Santo es quien le da la entrada al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esto ha sido ilustrado en el Antiguo Testamento de cuando se llamaba a un hombre a un oficio especial. En este caso, como sacerdote se le debía ungir. Como profeta se le debía ungir públicamente. Como rey se le debía ungir públicamente. Como Cristo iba a ser nuestro mediador, y una de las ventajas y garantías de Él ser nuestro mediador es que debía desarrollar estos tres oficios. Por lo tanto, para iniciar su ministerio y sus oficios debía ser ungido públicamente. ¿Cuándo ocurre esto? En el bautismo. En el bautismo. Nosotros vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo bautizarse, y en ese momento retumba desde los cielos la palabra del Padre diciendo que es su Hijo amado, pero también hay una evidencia corporal de la presencia de la tercera persona de la Trinidad. El texto dice que toma forma corporal como de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que debía evidenciarse que la tercera persona de la Trinidad venía sobre el Señor y posó sobre él. No es que la paloma se le puso en el hombro, sino que corporalmente, visiblemente, vino sobre él la tercera persona de la Trinidad. Hubo una evidencia externa de que era ungido con el Espíritu Santo, así como era tipificado en el Antiguo Testamento con el aceite sobre nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, esto ocurre después de la tentación. Él va a la sinagoga, abre el libro de Isaías y que lee: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Quiere decir, me ha capacitado. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. De manera entonces que el Espíritu Santo es quien está dando la entrada al Señor Jesucristo al ministerio público. Se requería que fuese ungido públicamente, y quien lo hace es el Espíritu Santo para precisamente esta labor. Así que la entrada es evidenciada por el Espíritu Santo. La segunda etapa es el poder y la grandeza del desarrollo de su ministerio. Lucas capítulo 4, versículo 14, es un texto interesante porque recordemos, después del bautismo, también dice la Escritura que el Espíritu Santo es quien lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado. Por lo tanto, cada uno de los momentos, ya sean momentos de gloria o momentos de tentación, están siendo orquestados o dirigidos por el Espíritu Santo. No fue Satanás quien llevó a el Señor Jesucristo
al desierto para tentarlo. Es el Espíritu Santo quien llevó. Hay una dirección de la tercera persona de la Trinidad en todos los momentos del Señor Jesucristo, para que el tentador haga su trabajo, en este caso. Después de esa gran victoria por parte del Señor Jesucristo en su humanidad como nuestro representante, entonces vamos a notar que el texto nos dice algo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, con mayúscula, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Por lo tanto, al momento en que nuestro Señor Jesucristo iba a iniciar toda la labor de milagros, toda la labor de la enseñanza portentosa, que vemos nosotros que lo iba a hacer porque el Espíritu Santo lo estaba dotando con el poder para hacerlo. El Espíritu Santo. Versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. El mismo Cristo aseguró que todo lo que él estaba desarrollando en su ministerio, todo aquello que era en realidad sobrenatural, venía por parte del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículo 27, dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu, en mayúscula, de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces el mismo Señor Jesucristo aseguró que todas estas obras era porque el Espíritu Santo lo dotó para hacer esto. Los apóstoles también entendieron que todo lo que hizo Cristo era una señal de que el Espíritu Santo estaba sobre él y que era dotado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces los apóstoles también predicaron que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo era por dotación del Espíritu Santo. Y yo quiero terminar con la pasión. Y quiero dejar este punto en el aire. Ya vimos entonces la encarnación, ya vimos en el ministerio su entrada, el momento preciso de su poder y su grandeza, el momento de la cúspide de su ministerio. Ahora veamos su pasión. Hebreos capítulo 9. Versículo 13 y 14 es un texto muy bueno. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, Hebreos 9:13, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, está en mayúscula, Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto, el autor de Hebreo? Que en realidad todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron ejecutados por el Señor. Él los soportó porque el Espíritu Santo capacitó a Cristo para enfrentar cada uno de esos momentos. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo se ofreció, pero ¿quién le capacita para hacer esta labor? El Espíritu Santo. Todos los padecimientos a los que fue sometido nuestro Señor fueron asumidos en su humanidad para pagar lo que nosotros adeudábamos al Padre. Cada momento de aflicción fue el Espíritu Santo capacitando a Cristo con la fuerza necesaria para seguir adelante. Así que si Él abraza la cruz, la abraza en el poder del Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo. Si consideramos bien estos aspectos tratados de la obra del Espíritu en Cristo, no se trata sino de la gran mayoría
de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente. Yo sé que todos nosotros podemos pensar, bueno, pero el Espíritu Santo está haciendo eso en el Señor Jesucristo, pues le quedó fácil ser Salvador. Pero el Espíritu Santo hace todo esto en cada uno de los creyentes. Nosotros nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Nosotros somos preservados en nuestra santificación a lo largo de toda nuestra vida cristiana por el Espíritu Santo. Nosotros recibimos fuerza para soportar las tentaciones y las aflicciones por el Espíritu Santo. En todo momento abrazamos la fe porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, lo que está haciendo el Espíritu Santo en la humanidad de Cristo es lo que el Espíritu Santo hace en todos nosotros. No podemos decir, claro, a él le quedó fácil porque el Espíritu Santo está en él de una forma distinta a como está en nosotros. La diferencia, como decíamos hace un momento, es que Cristo no tenía pecado para resistir esa guía y dotación del Espíritu Santo. Nuestro Señor abraza la cruz y muere. Ya muerto, ha cumplido su labor. ¿Quién resucita a nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, en mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que aún después de la muerte, es la tercera persona Trinidad quien levanta, quien resucita a nuestro Señor Jesucristo, y será el Espíritu Santo quien nos levantará a nosotros en la resurrección venidera. Así que el Espíritu Santo estuvo en todo momento capacitando al Señor desde la encarnación hasta la glorificación. Muy bien, mis hermanos, dejemos hasta aquí.